El tema que nos corresponde para la teoría del día de hoy va a ser el manejo terapéutico de las intoxicaciones agudas, ¿sí? Vamos a empezar de una vez con esto. Muy bien, primero hay que definir qué es una intoxicación aguda, ¿sí? Y una intoxicación aguda va a ser el síndrome clínico que se presenta con secundario a la entrada de un tóxico en el organismo, ¿sí? Entonces la entrada de un tóxico en el organismo. ¿Y qué es tóxico? Va a ser cualquier sustancia química que va a ser capaz de producir la muerte, producir heridas u otros efectos perjudiciales en el organismo, ¿sí? Entonces son dos definiciones muy importantes. Hay que ver que tenemos diferentes tipos de intoxicaciones, ¿sí? Vamos a tener intoxicaciones accidentales, en los cuales pueden ser alimenticias, ¿no? Como pueden ser frutas o semillas contaminadas por pesticidas, las picaduras de animales, absorción accidental, por ejemplo, de gases en un accidente, productos de droguería, medicamentosas, ya sea por autoprescripción o por errores de dosis, la drogadicción, los accidentes profesionales, ¿sí? Y la contaminación medioambiental. Pero también vamos a tener intoxicación no accidental, o sea, no es premeditado, ¿no? Por ejemplo, la más clásica, la del etanol, drogas ilegales con fines recreacionales, trastornos psiquiátricos, los cuales pueden provocar intoxicaciones con fines suicidas, y también excepcionalmente intoxicaciones con fines homicidas, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a la parte terapéutica, ¿sí? Hacer un pequeño preámbulo. ¿Qué hacer cuando yo tengo un paciente intoxicado? ¿Sí? Cuando tengo un paciente intoxicado, por cualquiera sea el tóxico, tengo que hacer un manejo general. Y esta actuación general va orientada primero a hacer medidas de soporte y reanimación. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Puesto que mi paciente puede venir en paro cardíaco, por ejemplo, o puede venir mi paciente con depresión respiratoria. Entonces, lo primero que debo hacer es medidas de soporte y reanimación. Una vez que ya superé esta etapa, o esta etapa no ha sido necesaria porque de repente el paciente venía en buenas condiciones, venía lúcido, orientado, pues paso a una historia clínica, un examen físico y, de ser necesario, algunos exámenes de laboratorio. Luego de esto voy a pasar a una etapa en la cual voy a tratar que se disminuya la absorción del tóxico, tratar de descontaminar a la paciente de ese tóxico. Luego de eso viene la etapa de administración de antídotos, si es que hubiera alguno, que más adelante vamos a ver. Luego voy a pasar a la etapa de incrementar la excreción de este tóxico y finalmente medidas no específicas. Entonces vamos a ver a grandes rasgos cada uno de ellos. Primero, resucitación y estabilización. Aquí, ¿qué es? No es nada más que el ABC, ¿sí? Lo primero es un manejo de la vía aérea, ¿no? Si mi paciente viene inconsciente, tengo que hacer maniobras para elevar la mandíbula, aspirar secreciones, colocar un tubo de Mayo o finalmente colocar un tubo endotraqueal, ¿no? Si en caso esto lo merita. La B es asistir a la ventilación, ¿no? Esto puede ser una ventilación boca a boca, si es que obviamente el tóxico me lo permite, o una ventilación mediante ambú, ¿sí? Y finalmente la C, que es mantener la circulación. Pues si mi paciente viene en paro cardíaco, tengo que hacer mi RCP básico y iniciar vasopresores en el caso de que el paciente esté en shock, ¿sí? Para esta parte ya mi paciente tiene que tener estas tres cosas obligatoriamente: un monitoreo cardíaco, una oximetría de pulso y tengo que tener una vía endovenosa permeable, ¿sí? En esta etapa inicial. Estos tres: un monitoreo cardíaco, una oximetría de pulso y un acceso venoso. Segundo, voy a ver la anamnesis, ¿sí? Si es que me lo permite, lo haré con el paciente, si no, lo haré con el familiar. ¿Qué tengo que preguntar? Tengo que saber cuál es el tóxico. Muchas veces no logramos saber, pero tengo que por lo menos intentarlo. Entonces tengo que hacer la pregunta: ¿qué tomaste? ¿O qué tomó su familiar? ¿Qué más tengo que preguntar? La cantidad. ¿Cuánto tomó? Sí, es muy importante la cantidad del tóxico. Va a ser muy diferente que mi paciente me diga que diluyó un sobre de Campeón en un vaso de agua y se tomó un vaso completo, a que me diga que diluyó su frasco su sobre de Campeón en 1 litro de yogur y se tomó un sorbito, ¿no? Va a ser muy diferente, ¿sí? Es por importante preguntar cuánto tomó. También es sumamente importante la hora, donde
y hace cuánto, ¿sí? ¿Por qué es importante saber el tiempo? Más adelante vamos a ver que algunas de las medidas de desintoxicación son tiempo dependientes, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber dónde? ¿Sí? Porque va a ser muy diferente una intoxicación del paciente en su habitación que, por ejemplo, me traigan a un paciente intoxicado de un mall. ¿Por qué va a ser diferente? Porque es muy probable que ese intoxicado de un mall, que ha sido, por ejemplo, en un patio de comidas, me van a venir más pacientes similares. Me va a ser una intoxicación masiva. Entonces tengo que ir preparándome y también van a venir a mi cabeza ciertos tóxicos. No es muy diferente que una sola persona a que me venga en un grupo grande, ¿no? Voy a pensar más en vapores, en tóxicos, inhalados, más que en un tema autoinfligido, ¿sí? También es importante la vía de entrada, cómo tomó, si fue ingestión, si fue que le salpicó algo al ojo, si fue contacto dérmico, fue inhalación, va a variar. Adicionalmente a esas preguntas, también tengo que conocer, como dice ahí, preguntar qué medicamentos toma. Es importante también saber el antecedente si es que el paciente usa medicación crónica, ¿sí? Si es que tiene alguna alergia y también si es que está gestando o no. Hay que preguntar por si vomitó o no vomitó, si, esto es muy importante, medidas terapéuticas previas, ¿no? Siempre pregunten, ¿qué hicieron antes de venir, ¿no? Imagínense un paciente que se toma lejía y viene el familiar, ¿no? Orgulloso diciéndote, sí, lo hice vomitar antes de que venga, ¿no? ¿Está bien? No, está mal, ¿no es cierto? Pero a veces nos llega así, ¿no? Los pacientes en emergencia. Entonces hay que preguntar siempre a la familia, ¿qué le dio antes de venir o qué hizo antes de venir? Es un dato sumamente importante. Bueno, la medicación, hay que ver si tiene antecedentes psiquiátricos. En caso de que yo sospeche un intento de suicidio, hay que preguntar si hubo intentos previos. Hay que investigar el entorno, y esto ya de manera posterior. No hay que pedir a la familia que busque restos del tóxico, blister vacíos, jeringas, notas de despedida, estufas encendidas, un ambiente tóxico, laboral, doméstico, olores, otras personas con clínicas similares, etc. Esto ya de manera posterior, cuando tenga muchas dudas con respecto a cuál tóxico puede ser. Entonces, ya yendo al examen físico, el examen físico per se lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de toxindrome, ¿sí? Porque el examen físico me ayuda mucho, sobre todo cuando yo tenga un paciente, ¿en qué condición? En un paciente inconsciente, ¿no? Es muy fácil decir, por ejemplo, en una paciente con intento autolítico, tú le dices, oye, ¿qué te tomaste? Y te dice, me tomé 20 tabletas de metformina, por ejemplo, ¿no? Le identificas la metformina, ya sabes qué va a pasar, alistas tu jeringa de agua para sacar muestra, ¿no? Y vas prendiendo, por si acaso, para hacer hemodiálisis, ¿no? La máquina de hemodiálisis. Pero va a ser diferente cuando llega un paciente inconsciente traído por los bomberos, que no habla, está inconsciente, desmayado, ¿sí? Ahí no hay que preguntar, tú tienes que averiguar qué fue lo que tomó. ¿Y cómo vas a averiguar qué fue lo que tomó? ¿Con la anamnesis? No hay anamnesis, con el examen físico, ¿no? Ahí es donde nos va a ayudar. Entonces, en la sintomatología clínica hay que prestar especial cuidado y tener mucha mayor preocupación si mi paciente intoxicado viene con disminución del nivel de conciencia. Es algo que me debe de alertar. Tiene que alertarme también si mi paciente intoxicado viene con alteraciones de la conducta. Si es que mi paciente presenta convulsiones generalizadas. Ahora, el paciente intoxicado consciente tiene varias formas de presentación que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ya nos vamos a saltar el examen físico, como les dije, y vamos a ver las exploraciones complementarias, o sea, los análisis de laboratorio, ¿sí? Y el análisis toxicológico no está recomendado hacer en todos los pacientes, ¿sí? ¿En qué pacientes está recomendado hacer? Por ejemplo, en un paciente en un coma tóxico, o sea, el paciente está comatoso, en los cuales ni la anamnesis ni la exploración física han sido orientativas, ¿sí?
le hago el examen físico y no tengo la más mínima idea de qué puede hacer esto. Tengo que hacer un análisis toxicológico, ¿sí? Pero vaya que ni MINSA ni Salud lo hacen, ¿no? Entonces estamos por ahí un poco amarrados de manos. Y para indicar un tratamiento antitóxico específico, ¿sí? Obviamente en el caso de que tenga el análisis. Adicionalmente a eso, ¿qué exámenes de laboratorio más podemos ver? Examen de orina, hay que ver si la sangre venosa está muy oscura o achocolatada, hay que medir la glucosa capilar, hay que hacer tiras reactivas para ver si hay hemoglobina en orina, se puede hacer un alcoholímetro, utilizar el alcoholímetro de aire expirado. Estos inmunoanálisis rápidos, las placas de triage, ONTRAC o similares, son para detectar el consumo de cocaína, anfetaminas, marihuana. Y el test de cloruro férrico es para ver si es que hay presencia de intoxicación por salicilatos, ¿sí? Aspirina. Muy bien, ahora vamos a las medidas generales. ¿Qué medidas generales es? Como ya vimos, el mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? El ABC, ¿sí? Esto ya no debería aplicarse, ¿sí? La pauta ciega era un método que se utilizaba antiguamente, que te decían, todo paciente intoxicado le vamos a hacer una terapia empírica. Una terapia empírica era decir, no sabemos qué es, pero hay que darle un combo. ¿Cuál era el combo? Glucosa, naloxona, flumacenil y tiamina, ¿sí? ¿Cuál era la idea? La mayoría de nuestros intoxicados inconscientes, o puede ser por alcohol, le daré tiamina, o puede ser por benzodiazepinas, le daré flumacenil, o puede ser por opioides, le den naloxona, o de repente simplemente está hipoglicémico, le pongo un poquito de glucosina. Entonces le daban ese combo, ¿no? Y a ver si despierta. ¿Está bien hacer eso? Ya no. No está bien hacer la pauta ciega. Si estuviéramos 20 años atrás en la universidad, pues quizás sí les enseñarían esto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer posteriormente? Como ya les dije, es evacuar el tóxico, tratar de que la exposición al tóxico se reduzca lo más rápido posible. ¿Y por qué vías se puede ingresar un tóxico a mi cuerpo? Por la vía oftálmica. Si he ingresado la sustancia tóxica por la vía oftálmica, ¿qué tengo que hacer? Lavado conjuntival con suero fisiológico, ¿sí? Doctor, no tengo suero fisiológico, agua hervida, ¿ya? Doctor, no tengo agua hervida, agua de caño, ¿ya? Tienes que hacer correr el agua, ¿sí? No se recomienda, por si acaso, que agarren, qué sé yo, un lavador de agua y le hagan meter el ojo dentro de ese lavador. No, ¿ya? Agarra si estás en casa, una jarra, llénala de agua y haz que corre el agua en la conjuntiva y en la esclera del paciente, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Por 15 a 20 minutos, ¿sí? Por 15 a 20 minutos. Se recomienda repetir 2 a 3 veces el lavado, ¿sí? Se recomienda repetir 2 veces. O sea, es un lavado continuo de 15 a 20 minutos con agua, ¿sí? Si por ahí, ¿no? Yo en lo particular hasta ahora no lo he visto, una intoxicación por vía rectal, ¿sí? Que alguien se meta un tóxico por vía rectal, se recomienda también que rápidamente iniciemos un enemas, ¿sí? Enemas de limpieza de 2 a 3 veces. Los enemas igual pueden ser con suero fisiológico, pero sí tiene que ser tibio, no puede ser frío, ¿ya? Porque si no se puede desencadenar una reacción vagal, ese paciente vasodilata y se te va a desmayar, ¿sí? Entonces tiene que ser con agua tibia. Si la vía de ingreso del tóxico es cutánea, se recomienda que rápidamente al paciente le retires la ropa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tóxico puede impregnarse en la ropa y si no le quitas la ropa va a seguir absorbiéndose. Entonces, si sospechas o sabes que la vía cutánea es la vía por donde entra el tóxico, retira toda la ropa que tengas y hacer lavado con agua y jabón, ¿sí? Lavado con agua y jabón, preferentemente en una ducha, ¿sí? Preferentemente en una ducha, en una tina, y hay que repetir el lavado por lo menos 2 veces, ¿sí? Adicionalmente eso, tener mucho cuidado también en la limpieza por debajo de las uñas, ¿sí? Hay que cepillar las uñas, de preferencia, porque debajo de las uñas puede alojarse el tóxico y se va a seguir absorbiendo y el paciente va a continuar
con la sintomatología. Y la descontaminación digestiva, que es el 90% de los casos, la más frecuente forma de ingreso de los tóxicos, la vamos a ver más adelante, aquí. ¿Qué hay sobre la inducción al vómito? ¿Sí? La inducción al vómito podría utilizarse siempre y cuando no haya transcurrido más de 3 a 4 horas y que el tóxico tenga nula afinidad por el carbón activado, ¿sí? Como por ejemplo el carbonato de litio o el sulfato de hierro, ¿sí? Va a estar contraindicado inducir al vómito cuando se trata de cáusticos, cuando se trata de petróleo, cuando la paciente está embarazada o el paciente está en shock, ¿sí? Hay unos eméticos, ¿sí? Unos fármacos eméticos. ¿Qué quiere decir? Que te estimula los vómitos, como el jarabe de ipecacuana, ¿sí? Que se prepara 30 mililitros en 200 mililitros, 30 mililitros del jarabe en 200 mililitros de agua tibia, te tomabas eso y empezabas a vomitar como loco. Ya no está recomendado, ¿sí? No está recomendado utilizar esos, los jarabes que inducen al vómito, ¿sí? ¿Qué hay con respecto al aspirado y lavado gástrico? Que es en realidad lo que más se hace en nuestro medio, ¿sí? No está recomendado, ¿sí? La mayoría de guías, si ustedes leen protocolos norteamericanos, protocolos europeos, inclusive los norteamericanos proscriben el uso de lavado gástrico. Sin embargo, en Latinoamérica lo continuamos haciendo. ¿Por qué? Sobre todo porque no tenemos disponible el carbón activado, que es lo que deberíamos aplicar de acuerdo a normas. Entonces lo que nos queda muchas veces es hacer lavado gástrico, ¿sí? ¿Qué tenemos sobre el lavado gástrico? Para hacer un lavado gástrico, el paciente tiene que estar consciente, sí o sí. Ojo, no puedo hacer un lavado gástrico si mi paciente está inconsciente o con compromiso del sensorio. ¿Estamos claros? Y si es que a pesar de eso yo quiero hacer el lavado, tengo que intubar previamente al paciente. El paciente tiene que estar intubado, ¿sí? De otro modo, no puedo hacer el lavado gástrico, ¿sí? Sobre todo está recomendado el lavado gástrico cuando el paciente ha ingerido grandes cantidades del tóxico e idealmente esté dentro de la primera hora. Pero sin embargo, se podría intentar hasta después de 3 a 4 horas de ingerido el tóxico. Pero el tiempo ideal es 1 hora después de ingerido el tóxico, ¿sí? Sí se puede realizar el paciente que esté en shock o disminución del estado de conciencia en casos, digamos, donde no tienes carbón activado. En casos donde no tienes carbón activado, puedes utilizarlo si el paciente está en shock o hay disminución del nivel de conciencia, ¿sí? ¿Cuándo también va a estar recomendado? Cuando lo que se tomó el paciente no puede ser absorbido por el carbón. ¿Y qué sustancias? Es el carbonato de litio y el sulfato de hierro, ¿sí? ¿Tiene contraindicaciones? Sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones del lavado gástrico? Chicos, y esto es algo que sí ustedes tienen que saber bien, porque el próximo año que sean internos, adivinen quién hace el lavado gástrico. El interno, ¿no es cierto? ¿Sí? Jamás en la vida un asistente y un residente se va a ensuciar, ¿no? Haciendo un lavado gástrico, ustedes lo van a hacer. Entonces, por lo menos tienen que saber cuándo no hacerlo, ¿no? Decirle al doctor, no puedo hacer lavado gástrico, ¿no? ¿En qué casos no debería hacerse? Cuando tú sospeches un abdomen agudo, ¿sí? Cuando el paciente en el último mes haya tenido una cirugía digestiva. O sea, si tu paciente viene y dice que hace 15 días hizo un bypass gástrico, por ejemplo, contraindicado el lavado, ¿sí? ¿Cuándo más está contraindicado? Si el paciente tiene alguna coagulopatía, ¿sí? Si tiene alguna coagulopatía o está tomando anticoagulantes, está tomando warfarina, está tomando apixaban, rivaroxaban, dabigatran, no. Tampoco si el paciente tiene estenosis esofágica diagnosticada. Tampoco si ha ingerido cáusticos o sustancias corrosivas. ¿Por qué? Porque el lavado gástrico consiste
Vamos a ver, ya les voy a explicar, sí, les voy a explicar en qué consiste el lavado gástrico, ¿sí? Te pones tu mandilón, te pones todo tu equipo, la enfermera o el técnico te alista agua tibia y tú vas echando de 200 a 300, al paciente le ponen una sonda, orogástrica, habitualmente la sonda va por la boca, una sonda orogástrica de gran calibre, habitualmente una sonda 14 o 12, y que viene conectada a un embudo. Entonces, ¿qué consiste? Le colocas la sonda, te aseguras que la sonda esté en estómago, no vaya a estar en otra zona, te aseguras que esté en estómago, como agarras tu jeringa de 20, la conectas a la sondita, te pones tu estetoscopio en epigastrio y aprietas la sonda con fuerza. Si sientes que suena, bien, estás en estómago. Si no sientes, te fuiste a pulmón, ¿ya? Entonces tienes que sacar la sonda, volver a colocar. Una vez que ya lograste hacer eso, dices, sí, ya estoy en estómago, lo que va a pasar es que vas a agarrar el embudo, vas a agarrar tu jarra de agua y vas a echar 200 mililitros o 300 mililitros. Echas, y luego un minuto, y luego bajas el embudo y la paciente va a empezar a vomitar. Es agua que toma. Luego otra vez echas tus 200, 300, 400, 300 mililitros y en ese plan. ¿Hasta cuánto? 8, 10 litros. ¿Sí? Entonces es un procedimiento que demora. ¿Hasta cuándo es lineal? Hasta que la paciente logre vomitar las pastillas que se tomó, por ejemplo. Entonces, ves en tu balde, porque la paciente la hacen vomitar en un balde. ¿Por qué? Porque hay que ver que la cantidad que tú estés ingresando sea la misma cantidad que está saliendo. Entonces la enfermera o el técnico te va diciendo, doctora, llevamos 1 litro, doctora, llevamos 2 litros, doctora, llevamos 3 litros, y así, ¿no? Y te va preguntando, ¿hasta cuándo seguimos? ¿No? Entonces habitualmente seguimos hasta 8, 9, 10 litros. Y también tienes que ver que las pastillas hayan salido, ¿no? Entonces ya ves las pastillas y ya. Pues tú dices, ya eliminó la gran cantidad de pastillas que se tomó, ya te vas tranquilo. ¿Sí? En eso consiste el procedimiento. Pero imagínate que eso hagas con un cáustico. En la vomitada se va a quemar el esófago, estenosis esofágica. Entonces, contraindicadísimo, ¿sí? ¿Con lejía lo puedo hacer? Prohibido, ojo, ¿ah? Con lejía no, ni cáusticos ni corrosivos. ¿Qué otra cosa más puede contraindicar? Fractura de base de cráneo, ¿sí? Porque vas a poner la sonda y la sonda va a aparecer. ¿En dónde? En el cerebelo, ¿no? Ahí vas a empezar a lavar, porque cuando hay fractura es fácil que cuando pones una sonda nasogástrica se te vaya dentro del cráneo y no donde tú quieras. Entonces prohibido fractura de base de cráneo. Igual también prohibido cuando hay rotura de huesos de la cara, cuando hay taponamiento nasal. ¿Por qué? Si es que está taponado, si mi paciente se operó recién la nariz, ¿no? Y se tomó 40 diazepanes, ¿le podrá ser lavado? No, ¿por qué? Porque si no, ¿por dónde va a respirar? Pues no puede respirar por la boca, porque está con su sonda. Y su nariz está tapada, se te va a asfixiar, se va a morir. No puedes hacer si tu paciente está con taponamiento nasal. ¿Sí? Catárticos. ¿Sí? ¿Qué significa catártico? ¿Alguien sabe qué es un catártico? Es un medicamento que te provoca diarrea. Es algo que te provoca diarrea. ¿Para qué? Obviamente, si yo me he tomado algo, ¿cómo puedo hacer para eliminarlo más rápido? Que me dé diarrea. El tránsito intestinal aumenta, más rápido elimino el tóxico, ¿sí? Provocan la eliminación del tóxico. Entonces, generalmente los catárticos se utilizan cuando tú tomas carbón activado. El carbón activado no es nada más que el carbón que utilizan en las parrilladas. Ya, lo mueles, eso es carbón activado. Pero obvio no van a hacer eso. O sea, tiene que pasar por un proceso de bioseguridad, porque es un fármaco, ¿no? Tiene que tener registro sanitario, tiene que tener una preparación industrial, no artesanal, ¿no? Entonces, pero en buena cuenta te están dando carbón en polvo, diluido. Tú te tomas ese carbón y ese carbón al ingresar a tu estómago captura el tóxico, lo envuelve, lo abraza, lo absorbe, no deja que tu cuerpo lo absorba. Pero ¿qué pasa? El carbón activado se queda ahí, quietecito en tu estómago. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer?
te tiene que dar catárticos para que ese carbón lo puedas eliminar en las heces rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué catárticos tenemos? La leche de magnesia, el hidróxido de magnesio o el sorbitol al 70% o el manitol al 20%, que se dan 1 mililitro por kilo. El mismo manitol que utilizamos para el edema cerebral, ese manitol te provoca full diarreas. ¿Sí? Muy bien, acá dosis 1 mililitro por kilo. ¿Sí? La neutralización del tóxico consiste en la utilización de productos que actúan en combinación física o sustancias que lo hacen en forma química o fisiológica con el objetivo de bloquear la acción. ¿Cuál tenemos? El carbón activado. Es el que deberíamos utilizarlo idealmente, ¿no? No neutraliza. Ojo, si en el examen les ponen el carbón activado neutraliza los tóxicos, la respuesta es no, no los neutraliza. Lo único que hace es los absorbe. El tóxico sigue funcionando. Lo único que pasa es que el carbón lo captura y lo atrapa. ¿Para qué? Para que tú lo puedas eliminar después por las heces, ¿no? Entonces es un absorbente. Actualmente todas las guías coinciden en que es el mejor procedimiento para la descontaminación digestiva, ¿sí? Es el mejor procedimiento para la descontaminación digestiva. ¿Cuál es la dosis del carbón activado? La dosis del carbón activado es de 25 a 50 gramos, aproximadamente 1 gramo por kilo, hasta un máximo de 50, de manera inicial, disueltos el carbón en 200 a 250 cc de agua, ¿sí? De modo que la proporción carbón tóxico sea 10 a 1. ¿Qué quiere decir esto? De repente no pueden entenderme muy bien. Yo agarro mi sobrecito de carbón activado de 50 y lo mezclo en 250 mililitros de agua, ¿sí? Y ya tengo mi preparación. ¿Cuánto tengo? 250. ¿Cuánto tiene que recibir el paciente? Depende del volumen del tóxico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pregunté cuánto, entonces yo le digo al paciente, le digo, ¿cuánto te tomaste de chica verano, que es el otro veneno de moda? ¿Ya? Y me dicen, doctor, me tomé un vaso de agua. ¿Un vaso de agua cuántos mililitros es? Aproximadamente. 150 mililitros, 200 mililitros. Vamos a decir 200 mililitros. ¿Cuánto de carbón activado le tienes que dar? 2 litros. 2 litros. ¿Por qué? Porque la proporción es 10 de carbón por 1 de tóxico. Y si tengo 200 mililitros de tóxico, tendré que consumir 2 litros de carbón. Entonces prepararé 8 veces esto, ¿no es cierto? Para llegar a 2 litros. Si me dice, doctor, me tomé 10 pastillas de clonazepam, ¿sí? Más o menos una pastillita es aproximadamente 1 gramo, ¿sí? 1 gramo, 2 gramos. Entonces se está tomando más o menos unos 20 gramos. Entonces, ¿cuántos mililitros necesitará? 200 mililitros. ¿Sí? Entonces, siempre la proporción tiene que ser 10 a 1. ¿Sí? Muy bien. Y simultáneamente al carbón hay que administrar un catártico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se elimine. ¿Cuáles son los catárticos? La leche de magnesia, el sulfato de magnesio, el sorbitol o el manitol. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Ahora, los antídotos. Obviamente tienen una acción más específica, más eficaz, inclusive algunas veces más rápida. Ojo, no van a suplir las técnicas de soporte vital. Lo primero siempre es estabilizar a tu paciente, sino que es más complementario, ¿sí? Y mientras más rápido se administren, es mejor, ¿sí? Mientras más rápido se administren los antídotos, es mejor, ¿sí? Y finalmente vamos a la eliminación del tóxico, ¿sí? La eliminación del tóxico se va a dar obviamente por vía digestiva, pero también se puede dar por vía renal, ¿sí? En caso de que sea la vía renal, se recomienda la aplicación de lograr una diuresis forzada, o sea, que el paciente orine más. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esta técnica si es que mi paciente tiene edema pulmonar o edema cerebral, porque obviamente voy a aumentar ese edema. ¿Cómo debe de hacerse esta diuresis forzada? Pues sencillo. Tengo que lograr que el paciente orine 100 mililitros por hora.
Es un montón, ¿ah? Tengo que hacer que mi paciente orine 100 mililitros por hora. ¿Cómo puedo hacer esto? Sencillo. A mi paciente le voy a mezclar medio litro de suero fisiológico más medio litro de dextrosa al 5% y adicional a este litro le voy a dar 250 mililitros de manitol. ¿El manitol qué es? Por vía endovenosa, ¿qué? No, por vía oral es un catártico, pero esto es por vía endovenosa. ¿Qué es el manitol? Es un diurético. Entonces me va a hacer orinar. Entonces le meto agua y le doy un diurético, ese paciente va a orinar. 250 de manitol es harto, ¿eh? Ese paciente va a empezar a orinar como loco. O también puedo hacer una diuresis forzada alcalina, pero generalmente está solamente recomendado para pacientes con intoxicaciones por barbitúricos derivados del ácido fenoxiacético, el mecoprop, que es un veneno, y el metrotexate. ¿Cómo se prepara? 500 mililitros de bicarbonato al 1,6 molar, que es como este. 500 mililitros de bicarbonato de sodio al 1/6 molar, más 500 mililitros de dextrosa al 5%, más 500 mililitros de suero fisiológico, hasta ahí tengo 1500 y 250 mililitros de manitol. Y eso va a ser una orina alcalina, que está recomendado en intoxicaciones por estos fármacos, no por cualquiera. ¿Sí? Depuración extrarrenal. ¿Cuáles son las técnicas? Las diálisis, ¿sí? Puede ser la diálisis peritoneal, puede ser la hemodiálisis, ¿sí? Y otras terapias continuas de diálisis, como la ultrafiltración lenta, hemofiltración, etc. Ahora sí vamos a la parte, digamos, que también es sumamente importante, lo que les dije del examen físico. Para resumir, esto se llama toxindromes. ¿Por qué se llama toxindromes? Porque son síndromes tóxicos. O sea, son un conjunto de signos y síntomas que me van a orientar a mí, como médico, a una determinada causa. ¿Cuándo voy a aplicar los toxindromes? Cuando yo tenga dudas o mi paciente no me refiera cuál es el tóxico que ha ingerido, ¿sí? ¿Y cuáles son estos toxindromes? Todos los que tenemos aquí. ¿Cuáles son los importantes que ustedes tienen que conocer bien como médicos, futuros médicos generales? El síndrome adrenérgico o simpático mimético, el síndrome anticolinérgico, el síndrome colinérgico y estos dos que vienen a ser uno, el síndrome opioide narcótico, sedativo hipnótico. Y ya no vemos tanto el alucinógeno, muy raro lo vemos el alucinógeno, ¿sí? El LSD ya pasó de moda. Muy raro lo vemos. Entonces vamos a ver qué tiene cada uno de ellos, ¿ya? En el simpático mimético está producido por sustancias adrenérgicas que secretan adrenalina, ¿sí? Uf, no se ve bien, ¿no? La parte blanca. Ya. Se los voy a decir, bueno, ya cuando lo tengan esto ya lo van a leer, ¿ya? ¿Qué fármacos me pueden provocar este síndrome adrenérgico? ¿Ya? La cocaína, las anfetaminas, ¿sí? La efedrina, que viene en los antigripales, ¿sí? La efedrina es para evitar la rinorrea, ¿sí? Entonces, mucho cuidado si mi paciente dice, me tomé 40 panadoles antigripales, ¿no? ¿Qué te puede dar? Aparte de una intoxicación por panadol, te puede dar un síndrome simpático mimético adrenérgico, ¿sí? La teofilina y la cafeína, ¿sí? Las metilsantinas. Entonces, si te tomas 20 tazas de café, ¿sí? Porque que no apruebas medicina, pues puedes tener este síndrome. ¿Cómo va a estar el estado mental del paciente? Obviamente los que hemos tomado café en exceso, ¿cómo estamos? Hiperalertas, ¿no? Agitados, ¿sí? Un poco angustiados inclusive. Si alguien ve nuestras pupilas, ¿cómo van a estar esas pupilas? Obviamente van a estar midriáticas, ¿no? Van a estar súper midriáticas. La mayoría de signos vitales van a estar, signos vitales van a estar aumentados. ¿Qué quiere decir? Vas a estar taquicárdico, vas a estar taquipneico, tu presión arterial va a estar elevada. ¿Qué más? Vas a tener diaforesis, vas a estar sudando, vas a estar tembloroso, ¿sí? Vas a estar hiperrefléctico y en casos severos
puedes presentar convulsión, ¿sí? Si quieren hacer la prueba de cómo es los síntomas, por favor háganlo con cafeína, no con cocaína, ¿ya? Es más seguro. El anticolinérgico, el toxindrome anticolinérgico, tiene un tip, ¿sí? ¿Qué medicamentos provocan este síndrome? Todos los que empiezan con anti. Entonces, ¿qué anti? Los antihistamínicos me pueden dar esto. Los antidepresivos tricíclicos, los antiespasmódicos, los antiparkinsonianos y la atropina, ¿sí? Todos los antis me van a dar el síndrome anticolinérgico, ¿sí? El síndrome anticolinérgico. ¿Cómo va a estar el paciente con un síndrome anticolinérgico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el hospital, ¿sí? Cuando tengo un interno lento que está pasando visita que así a las costas de casualmente le pongo una ampolla de atropina, ¿sí? Para que despierte. ¿Qué pasa cuando te ponen una ampolla de atropina? Hipervigilia, ¿no? Está atento, así está como que mirando, no puede dormir, está ansioso. ¿Qué más? Agitado. ¿Qué más? Puede presentar alucinaciones. Y si se nos pasa un poquito la dosis, puede entrar en coma, ¿sí? ¿Cómo va a estar sus pupilas? Supermidriáticas, ¿sí? Supermidriáticas. Y eso también altera la visión, ¿sí? Altera la visión. Los signos vitales van a estar aumentados, o sea, va a haber taquicardia, va a haber taquipnia. Algo bien característico es que la piel se torna seca, pero seca y roja, rubicunda. Va a haber disminución de la peristalsis. ¿Sí? Los ruidos hidroaéreos van a estar muy disminuidos, el paciente va a estar estreñido, va a estar con retención urinaria, no va a poder orinar, ¿sí? Va a tener mioclonus y puede tener coriotetosis, ¿sí? Entonces vean que estos dos pueden tener pupilas midriáticas, ¿sí? Y si yo tengo un síndrome anticolinérgico, voy a tener también un síndrome colinérgico. Y obviamente va a ser clínicamente todo lo opuesto. ¿Cómo van a estar sus pupilas? Mióticas. ¿Cómo van a estar sus signos vitales? Bradicárdico, la presión arterial baja. Si acá estaba seco, ¿cómo estará acá? Húmedo. Salivación, broncorrea, orina harto, incontinencia fecal, va a ser agua por todo lado de ese paciente, va a estar sudoroso, llorando, botando full moco, babeando, haciéndose diarrea, orinándose, agua por todo lado, ¿sí? Eso es un síndrome colinérgico, ¿sí? Va a tener broncoconstricción, puedes escucharle sibilantes, va a tener fasciculaciones, o sea, como si hormiguitas caminaran por su piel, Ese es un síndrome colinérgico, ¿es importante? Sí, chicos, porque es el que más van a ver ustedes, ¿sí? Si alguno de ustedes ha tomado veneno para ratas, si alguno de ustedes ha tomado alguna vez, pues puede dar fe que ha tenido estas cosas, ¿sí? Ha tenido hipersalivación, ha estado sudoroso, ha tenido fasciculaciones, ha estado midriático, ha estado confundido. ¿Qué es lo que me provoca esto? Los insecticidas, los organofosforados y los carbamatos. Los organofosforados se van a dar sobre todo en personas que se dedican a la agricultura, porque vienen que ya no deberían venir. De hecho, está prohibido que insecticidas traigan organofosforados, ¿sí? Está prohibido en todo el mundo. ¿Pero en dónde estamos? En Perú, ¿no es cierto? Y acá, como es más barato, hay gente que sigue comprando por lo bajo, de contrabando de Bolivia, productos para fumigación con organofosforados. Seguimos teniendo eso. Ya no tanto como hace algunos años, pero todavía podemos ver. Pero lo que sí tenemos harto es carbamatos. Los venenos para ratas tienen carbamatos, ¿sí? Y los pacientes con intentos autolíticos, con fines suicidas, se toman con mucha frecuencia esto, ¿sí? Eso lo tenemos diario. Pero ojo, también me puede provocar un síndrome colinérgico el exceso de nicotina, ¿sí? La neostigmina, la fisostigmina también me pueden provocar lo mismo, ¿sí? Eso es un síndrome colinérgico, ¿ya? Vean bien, colinérgico con anticolinérgico, ¿sí? ¿Qué otros toxindrome tenemos?
Muy frecuente la intoxicación actualmente por benzodiazepinas, ¿sí? Paciente que se toma full clonazepam. ¿Cómo va a venir ese paciente o cómo se llama ese toxíndrome? Se llama sedativo hipnótico. Y ojo, no lo da solo las benzodiazepinas, sino los barbitúricos y también el alcohol, ¿sí? Entonces, chicos, tengan mucho cuidado con las peperas. ¿Por qué? Porque les combina alcohol con... ¿sí? Entonces, el toxíndrome se pone más intenso cuando mezclamos benzodiazepinas o barbitúricos con alcohol. ¿Qué va a presentar mi paciente? Depresión del sistema nervioso central, confusión, estupor y coma. Recuerden que las benzodiazepinas tienen un proceso que se llama amnesia retrógrada. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué significa amnesia retrógrada? Exacto, o sea, ¿qué pasa, no? Tú, por ejemplo, estás en una discoteca el fin de semana, ¿sí? Conoces una chica y dices, sí, bueno, ya por fin, ¿no? Te invita a algo, tomas eso y luego vas a seguir bailando, vas a ir al cajero, vas a sacar plata, vas a ir a tu depa y no te vas a acordar absolutamente de nada. En ese momento tú estuviste consciente, lúcido, te acordabas el número de tu clave, de la tarjeta, todo, te acuerdas dónde vives, cuál es tu casa, te acuerdas todo, pero luego cuando despiertas, tu último recuerdo es que estabas bailando con alguien. Eso se llama amnesia retrógrada, ¿sí? Y eso tiene las benzodiazepinas, ¿sí? Y también el alcohol, pero en dosis muy altas, ¿sí? Las famosas que dicen que tomé y no me acuerdo lo que hice, ¿ya? Por si acaso eso de cuando ustedes toman y no se acuerdan lo que hice es un palíndrome y eso ya es un indicio de alcoholismo, ojo, tengan mucho cuidado, ¿sí? Luego vamos a tener, solamente es importante también, ahorita sobre todo en médicos, la población que más intoxicaciones por opioides tiene es nosotros, la profesión médica. Si casi no se ve intoxicaciones por opioides en el Perú, en otra población que no sea la médica, ¿sí? ¿Qué medicamentos, qué fármacos pueden tener? Heroína, morfina, la metadona, la oxicodona, el difenoxilato y sobre todo el fentanilo, ¿sí? ¿Qué va a provocar? Depresión del sistema nervioso central y coma. ¿Cómo va a estar mi paciente? Las pupilas mióticas. Todos los signos vitales tirados abajo con depresión respiratoria. El paciente va a tener frecuencias respiratorias de 6, 5, 4, 8. El paciente, sus reflejos van a estar abolidos. El paciente va a parecer una malagua, ¿sí? Va a tener edema pulmonar y hay que identificar hematomas por uso de agujas. Es muy raro, aquí en el Perú todavía no llegamos a ese nivel de adicción, pero hay que tener mucho cuidado porque los pacientes, sobre todo médicos, drogadictos por fentanilo, se administran el medicamento entre los dedos del pie. Siempre verifiquen un paciente en el que sospechen que no tenga agujas de punción. El médico nunca se va a inyectar aquí, que es lo clásico en el drogadicto común y corriente, ¿sí? El médico o se inyecta entre los dedos o se inyecta en la raíz del pene el fármaco, el fentanilo, ¿sí? Entonces hay que revisar esas zonas siempre cuando yo sospeche de un paciente que sé que es personal de salud y venga con este toxíndrome, ¿sí? De depresión del sistema nervioso central y la pupila muy afectadas, ¿sí? Obviamente el paciente por benzodiazepinas no va a tener esas agujas, las inyecciones, ¿sí? Bueno, el alucinógeno ya lo van a revisar, el serotoninérgico también. Esto nos puede ayudar un poco también a diferenciar, ¿sí? Ahí pueden ver el color de la piel, el olor. Si huele a cetonas, cetoacidosis alcohólica. Si huele a almendras, cianuro. Si huele a ajo, órgano fosforado. Si huele a huevo podrido, el disulfiram, ¿sí? ¿Qué es el disulfiram? El metronidazol con alcohol, ¿sí? El metronidazol con alcohol o el sulfamethoxazol trimetropin con alcohol. Olor a petróleo, si el paciente se toma hidrocarburos.
El tamaño de las pupilas, ya vimos, ¿no? Si hay miosis, síndrome colinérgico, opiáceos. Si hay midriasis, anticolinérgico, el simpático mimético por cocaína, ¿sí? Benzodiazepinas, ¿sí? En benzodiazepinas ya hemos visto cuál es el toxindrome. Vamos a ir al antídoto. ¿Cuál es el antídoto de benzodiazepinas? Flumacenilo. ¿Cómo se administra? Por si acaso la ampolla viene de 0. Hoy no salió la imagen. Ya. Viene de 0.5 miligramos por mililitro. Se administra de 0.2 a 0.5 miligramos en bolo por vía endovenosa durante 2 minutos. ¿Por qué durante 2 minutos? Tiene que estar ahí paradito por 2 minutos. Pasando. ¿Sí? Si hay respuesta, diluyes 4 ampollas en medio litro de dextrosa y se lo pasas en 4 horas en infusión continua. Si no hay respuesta, le das 0.3 en 3 minutos. Si no hay respuesta, le das 0.5 en 5 minutos. ¿Sí? Hasta un máximo, y luego le vas administrando 0.5, 0.5, 0.5 hasta llegar a 3. ¿Sí? El mayor riesgo son los cuadros convulsivos. Está contraindicado dar flumacenil si el paciente tiene antecedentes de epilepsia. ¿Sí? Ojo, el flumacenil es temporal. Habitualmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con intoxicación por benzodiazepinas, muchas veces utilizamos el flumacenil solamente para diagnóstico, porque en sí no es un antídoto per se. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un paciente en el cual tú dices, sí, me parece que es benzodiazepinas, vamos a probar, usas el flumacenil. Entonces le administras, el paciente despierta y dices, bingo, esto es benzodiazepinas. Y luego otra vez se va a dormir. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es hidratarlo, vigilar sus funciones vitales, hidratarlo y esperar que elimine el fármaco, ¿sí? Y vigilar la función respiratoria. ¿Cuál es el principal problema con la intoxicación por benzodiazepinas? Que el paciente haga depresión respiratoria, que deje de respirar. Entonces tienes que ir monitorizando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y el flumacenil nos ayuda en esto, ¿no? Pero no es que tú le administras una ampolla y el paciente ya se va a despertar y no se va a volver a dormir. No, ese paciente se va a volver a dormir, ¿sí? Barbitúricos, ¿sí? En barbitúricos, fenobarbital, el prototipo del barbitúrico, el tratamiento solo son medidas de soporte porque en realidad no tenemos un antídoto específico para barbitúricos, ¿sí? En el caso de intoxicación por antidepresivos, vamos a empezar con la amitriptilina, ¿sí? En la amitriptilina tampoco no vamos a tener un antídoto específico, ¿sí? Solo hay que vigilar las principales complicaciones que pueda tener el paciente, ¿sí? En el caso de intoxicación por antidepresivos, como ya vimos, podemos utilizar la orina alcalina, ¿sí? También puedo utilizar el lavado gástrico, ¿sí? Paracetamol. En paracetamol sí tengo antídoto, ¿sí? Pero lograr una intoxicación por paracetamol es con dosis muy altas, ¿sí? En adultos, más o menos de 7.5 a 8 gramos, ¿sí? Las primeras 8 horas post-administración aparecen síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, diaforesis y malestar. ¿Cuál va a ser el problema con la intoxicación por paracetamol? La falla hepática, ¿sí? Y la falla hepática habitualmente aparece a partir de las 12 a 48 horas post-ingesta, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esa falla hepática? Inicialmente se va a manifestar con elevación de TGO, TGP. Posteriormente el paciente va a ponerse encefalopático, va a haber hipoglicemia, va a haber acidosis metabólica. ¿Cuál es el antídoto? N-acetilcisteína. ¿Sí? ¿El mismo que utilizamos como mucolítico? Sí, ese mismo, pero a dosis altas, ¿sí? En ampolla, vienen ampollas, ¿sí? Tenemos varias formas de darle N-acetilcisteína. Tenemos un régimen de 72 horas y un régimen de 21 horas, ¿sí? En el régimen de 21 horas, ¿cómo hago? Le voy a dar 150 miligramos por kilo, 150 miligramos por kilo, hasta un máximo de 15 gramos de acetilcisteína diluidos en un cuarto de litro de dextrosa al 5%, y eso lo paso en 1 hora, ¿sí? Luego de eso voy a preparar 50 miligramos por kilo de
la N-acetilcisteína y lo voy a diluir en medio litro de dextrosal 5. Y eso lo voy a pasar en 4 horas. Y luego voy a preparar 100 miligramos por kilo, lo voy a diluir en 500 y lo voy a pasar en 16 horas. Esto en 16, esto en 4 y esto en 1, 21 horas. Miren que es dosis altas. Habitualmente, ¿en cuánto viene dosis máxima de N-acetilcisteína? De 600 el sobrecito. Acá, ¿cuánto estamos hablando? 15 gramos. Es harto, ¿ya? Es dosis extremadamente alta, ¿sí? Por eso habitualmente vienen estos frascos, ¿sí? Nosotros no tenemos, entonces a veces tenemos que utilizar ampollas, ¿no? La ampolla de N-acetilcisteína más o menos tiene 200 miligramos, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que utilizar aproximadamente unas 40, 50 ampollas, ¿ya? Es harto lo que necesitamos para lograr alcanzar la dosis, porque en el Perú casi no tenemos esta presentación. Intoxicación por inhibidores de la recaptación de la serotonina, fluoxetina, tertralina, venlafaxina. Para considerar tóxica tiene que haber ingestas superiores a 200 miligramos, ¿sí? Ahí está la clínica para que la revisen. Los neurolépticos como el haloperidol, sobre todo también me puede dar síndrome extrapiramidales con reacciones distónicas, temblores, rigidez. Va a tener manifestaciones anticolinérgicas, o sea, piel seca, ilio, retención urinaria. Las medidas terapéuticas van a ser de soporte, no tenemos un antídoto en especial, ¿sí? La intoxicación por anticonvulsivantes como fenitoína, digamos, para tener una dosis tóxica estamos hablando de 1.5 gramos para que recién me dé clínica, ¿sí? Menor dosis a ello, ¿no? No vamos a tener tampoco un antídoto específico para esto, son medidas generales de soporte. El valproato, igual, tampoco, ¿sí? Hay que hacer lavado gástrico o carbón activado si es que tengo. Algunos pacientes, ojo, cuando es una intoxicación por valproato, podrían beneficiarse del naloxona, ¿sí? En el caso de la carbamazepina, igual, lavado gástrico y medidas de soporte. En el caso de salicilatos de la aspirina, miren, la dosis tóxica arranca a partir de las 25 tabletas de 100. ¿Sí? Se tendría que tomar el paciente más de 25 tabletas de 100. Doctor, si no se toma así tantas, ¿qué puede pasar? Una gastritis nada más, ¿sí? Los síntomas van a iniciar 3 horas post ingesta y es muy característico la acidosis metabólica que da esta intoxicación, ¿sí? Puede tener también cierta falla hepática. Y de hecho la causa de muerte es la neurotoxicidad con edema cerebral maligno, ¿sí? El tratamiento va a ser lavado gástrico o la aplicación de carbón activado, preferentemente dentro de las 2 primeras horas, ¿sí? Podríamos beneficiarnos de aumentar la excreción con diuresis forzada alcalina y para casos severos se necesita hemodiálisis, eso es lo que hay que recordar, hemodiálisis. En caso de intoxicaciones por otros AINES, es muy usual ibuprofeno seguido de la indometacina. No hay un antídoto, solamente hay que, igual, lavado gástrico, carbón activado, ¿sí? Hay que dar protectores gástricos, hay que dar IBP, ¿sí? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Digoxina, ¿sí? La digoxina, que es un fármaco que se utiliza en cardiología, también me puede dar una intoxicación. Hay anticuerpos digitálicos, ¿sí? Que supuestamente son útiles, pero no hay estudios controlados y aleatorizados que hayan demostrado su eficacia, ¿sí? Inhibidores de colinesterasas, los carbamatos y organofosforados que provocan ¿qué? El síndrome colinérgico o anticolinérgico. Colinérgico, ¿sí? Tendremos el síndrome colinérgico, ojo, también me puede dar un síndrome intermedio y una neuropatía retardada, pero esto generalmente los organofosforados. La neuropatía retardada, ojo, pregunta de examen, solo viene con los organofosforados, no viene con los carbamatos, la neuropatía retardada. Entonces, si les ponen un caso clínico con signos de neuropatía retardada, no me estén preguntando, doctor, pero no dice qué tóxico es, ¿no? Está diciendo organofosforados, ¿no? No es carbamato. ¿Ya?
Muy bien, ¿cómo hacemos el manejo? El antídoto, adivinen cuál es. Es uno que provocaba síndrome anticolinérgico. ¿Cuál? La atropina, ¿sí? La que le ponemos a los internos para que despierten. Eso es el tratamiento. ¿Cómo damos? Una dosis inicial de 3 a 5 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla de atropina habitualmente? De 0.5 miligramos a 1 miligramo. Varía de 0,5 a 1 miligramo. Entonces le damos de 3 a 5 miligramos o en pediátrico 0.05 miligramos por kilo endovenoso. Y luego le vamos a dar de 1 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos hasta obtener respuesta. ¿A qué se dice obtener respuesta? Cuando la frecuencia cardíaca esté entre 80 y 100. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca en pacientes que están intoxicados por carbamatos? Va a haber bradicardia. Entonces la idea es llegar entre 80 a 100. ¿Cómo va a estar en un paciente que se tomó carbamatos? ¿Cómo van a estar sus pupilas? Chiquititas. ¿Cómo tienen que estar? Dilatadas. ¿Cómo va a estar el paciente? Hipotenso. ¿Cómo tiene que estar? Hipertenso. PAS mayor de 80. Ya no tiene que haber ni broncorrea ni broncoespasmo. Cuando obtenga todo esto, ¿esto qué significa? Obtuve respuesta, ¿sí? Hay que mantener la atropinización por 2 a 12 horas en casos leves o moderados, y en casos severos hay que continuar la infusión. ¿Y cómo se da la infusión? Se da el 10 al 20% del total de dosis recibida en bolos. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a detener acá un poquito para que lo entiendan. Cuando yo voy a dar una infusión, tengo que dar el 10 al 20% del total de dosis. ¿Qué quiere decir? Yo voy a dar 1 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos hasta obtener respuesta. ¿Cuánto tiempo puedo tardar en obtener respuesta? Yo he tenido pacientes que han demorado 6 horas en obtener respuesta. Y teníamos así un balde lleno de atropinas, ¿sí? Si mi paciente, al final yo cuento, porque eso hay que anotarlo en la historia, mi paciente recibió, hasta que resolvió, 40 gramos de atropina, o sea, 40 ampollas, ¿cuánto le tengo que dar en infusión? El 10% de la dosis. ¿Cuánto es el 10% de 40? 4. Entonces, voy a diluir de 4 a 8 ampollas en 500 cc de dextrosa, y eso le voy a pasar cada hora. ¿Sí? Cada hora. ¿Ya? O sea, le voy a pasar esa cantidad cada hora. Muy bien. Intoxicación por organofosforados. Ojo, solo organofosforados, no carbamatos. Atropina es para los dos, para organofosforados y para carbamatos, pero solo para organofosforados la pralidoxina, que es un reactivador de la acetilcolinesterasa, solo organofosforados, ¿sí? Acá está la dosis y cómo se continúa en infusión continua. Buenas noticias, nunca lo vamos a usar porque ya no hay en el Perú. ¿Ya? Opioides. ¿Cuál es el antídoto de los opioides? La naloxona. Muy bien. Así va a venir un paciente intoxicado por opioides, pupilas puntiformes, depresión respiratoria, pérdida de la conciencia, el paciente va a estar refléctico, ¿sí? Estos son los efectos que pueden dar inicialmente los opioides, ¿sí? Y la naloxona. Y tenemos varias formas de administrar la naloxona, ¿sí? Una, nasal. Cada spray nasal da de 2 a 4 miligramos de naloxona, y eso aplicamos un spray en cada fosa nasal, ¿sí? Se repite después de 2 a 4 minutos si el paciente aún no respira, ¿sí? No tenemos esa única vía, tenemos la vía de administración endovenosa. ¿Cómo se administra por vía endovenosa? En pacientes que nunca han utilizado opioides, yo le puedo dar de 0.2 a 0.4 miligramos endovenoso o hasta 2 miligramos en casos severos como dosis inicial. Pero si mi paciente yo ya sé que utiliza opioides, ¿sí?, que es usuario de opioides, le daré una dosis habitual de 0.01 a 0.05 miligramos endovenoso o para casos severos 0.4 miligramos endovenoso, ¿sí?
Le repetiré la dosis cada 3 a 5 minutos hasta lograr que el paciente recupere el estado de la conciencia, ¿sí? Ojo, el efecto de la naloxona dura solamente 20 a 90 minutos. Y en caso de opioides de vía media prolongada como la metadona, se recomienda dar infusión continua. ¿Cómo se da esta infusión continua? Más o menos 0.4 a 0.8 miligramos por hora, ¿sí? De 0.4 a 0.8 miligramos por hora. Muy bien. En intoxicación por cocaína, ¿sí? No tenemos un antídoto específico, ¿sí? No tenemos un antídoto específico. Hay que controlar simplemente los efectos, como controlar la temperatura, ver el sistema nervioso central, si es que el paciente presenta náuseas, vómitos y diarrea, ¿sí? Medidas de soporte, vigilar que no haga convulsiones o coma, en caso se presente administrar diazepam y administrar carbón activado si es que el paciente ha ingerido la cocaína, ¿no? Por ejemplo, en una burriera, ¿ya? Intoxicación por metanol, ¿sí? Ahí está todo lo que te puede producir. Bueno, ustedes ya son expertos en eso, deben saber algunos de ustedes qué pasa cuando te intoxicas por alcohol. Lo mismo puede pasar con metanol, exactamente igual, ¿ya? La única diferencia, digamos, específica es la afectación visual, ¿sí? La alteración visual es típica y característica, y lo que me ayuda a diferenciar de una intoxicación de etanol con metanol. ¿Cuál es el antídoto? Etanol, ¿sí? Le administramos omeprazol o ranitidina. Bueno, ranitidina ya no, porque ya la han retirado en el mercado peruano. Le administramos tiamina, ácido fólico, ¿sí? Y etanol. Y aunque ustedes no lo crean y les parezca difícil de creer, le ponemos whisky a la avena. ¿Eh? O se lo haces tomar al paciente, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que saben de esto, ¿no? Y se toman metanol a propósito porque saben que les van a dar buen licor en la emergencia, ¿sí? Ese es el tratamiento. Tienes que emborracharlos con etanol. ¿Cuánto? Infusión endovenosa de 0.5 a 1 mililitro de etanol por kilo de peso durante 15 a 30 minutos. Y luego una dosis de mantenimiento de 0.16 de etanol por kilo de peso por hora durante 72 horas. O sea, se garantizó 3 días de juerga continua, ¿sí? Por si acaso, esto es etanol absoluto. ¿Cómo lo calculo? Si utilizo whisky, el whisky tiene 45% de etanol absoluto. Si utilizo aguardiente, 35%. Si utilizo vodka, entre 40 y 45, y hacen los cálculos respectivos, ¿sí? Por si acaso, esto es muy frecuente en zonas altoandinas. Probablemente en su serum puedan tener algo de esto, ¿sí? Entonces, si viene un paciente con alteración, le dicen, ¿qué le tienes que dar? Licor, ¿ya? Doctor, ¿por vía oral? Puedes darle por vía oral o por vía endovenosa. ¿Por qué preferimos whisky? Porque digamos que es un licor que garantiza que no está alterado, adulterado, ¿no? Entonces es más seguro para administrarlo por vía endovenosa, ¿no? No vas a comprar pues piedra, ¿no? De la calle y pasarle por la vena, se va a morir el paciente, ¿no? Tiene que ser un whisky, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo.